La erupción del volcán Tajogaite en La Palma no solo fue un recordatorio del poder destructivo de la Tierra, sino también de su increíble capacidad para crear. La lava, con su avance imparable, arrasó todo a su paso, modificando el paisaje en poco tiempo. Sin embargo, esa misma destrucción es el primer paso para algo nuevo. Al enfriarse, la roca fundida se solidifica y se convierte en tierra firme. Así, lo que en un momento fue caos y pérdida se transforma en la base de futuros ecosistemas y territorios. Mientras la lava del volcán sepultaba casas y cultivos, también estaba extendiendo los límites de la isla. Al llegar al mar, el material incandescente reaccionó con el agua, generando explosiones y nubes de vapor, pero también formando una nueva Fajana, un delta de lava que amplía la costa. Este proceso, aunque dramático, es un ejemplo de cómo la naturaleza equilibra pérdidas y ganancias. Con el tiempo, estas tierras recién nacidas se integrarán al paisaje, atrayendo vida y oportunidades para la biodiversidad y las comunidades locales. La nueva Fajana de las ollas es más que un pedazo de tierra adicional. Es la prueba de que la Tierra está en constante evolución. Aunque los daños humanos son dolorosos, a escala geológica estos fenómenos son esenciales para renovar y expandir el territorio. Con los años, la erosión, el viento y la semilla irán colonizando esta superficie rocosa, creando suelos fértiles y hábitats únicos. Así, el legado del volcán Tajogaite no solo será destrucción, sino también un regalo para las generaciones futuras. Tierra nueva donde antes solo había mar.